¿Cuántos están contentos? Seguro. Porque hoy es un día distinto. Amén. No es un domingo, no es un lunes. Hoy es un jueves que decidimos adorar al Señor. Exaltar su nombre. Aleluya. Y como Dios hace nuevas todas las cosas, dice la palabra del Señor, Él siempre tiene un momento especial y nos convocó hoy a este lugar para recibir algo poderoso de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen expectativa de lo que Dios va a producir en sus vidas o está produciendo en sus vidas? Bienvenidos a este prefruto fiel. Muchos dirán, ¿por qué se le llama fruto fiel? Aleluya. Es una actividad estratégica donde esa palabra fruto fiel, que es una palabra bíblica, gloria al Señor, aleluya, porque el Señor nos mandó a nosotros a dar frutos. ¿Cuántos vinieron a dar frutos acá? Y yo quiero que usted me acompañe allí en la palabra del Señor, en el libro de Juan capítulo 15, verso 16. ¿Por qué somos fruto fiel? Porque la Biblia dice, allí en Juan capítulo 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vienen con esa convicción? ¿Cuántos creen que el Padre les oye? Aleluya, levante la mano el que cree que el Padre le oye. Que toda palabra, que toda oración el Padre lo escucha. Entonces dice la Biblia que nosotros no fuimos los que lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió y nos ha puesto para que vayáis y lleves fruto. Dile al que está a tu lado, el Señor te eligió, te escogió para que lleves fruto. Tú no eres estéril, tú eres una tierra fructífera, tú eres una tierra que produce. Aleluya. Y yo creo que vengo a hablarle a la gente correcta hoy en el nombre de Jesús. De que el Señor a ti te escogió para hacer un fruto y un fruto que permanece. O sea, que esa palabra permanecer tiene que ver con fidelidad o ser fiel hasta el final. Porque la Biblia dice que el que permanece hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Usted no es un fruto de esos que va a marchitarse o va a caerse fuera de tiempo. Usted va a ser un fruto que permanece. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado, yo soy un fruto que permanece. Y este fruto que permanece, dice, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Usted sabe cuántos cristianos viven enluchados de que Dios no los escucha? De que se sienten solos. De que pareciera, como no tenemos la respuesta al momento, pareciera como que si Él no nos escuchara. Pero no es que no te escucha, porque dice la Biblia, todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo dará. Pero tú eres un fruto fiel. ¿Sabe por qué? Porque tú no te vas a caer o vas a dejar de ser fruto si Dios te dice no. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos frutos fieles hay aquí? Porque los silencios de Dios muchas veces sabemos interpretarlos. Y esos silencios de Dios muchas veces es un no de Dios. Pero como Él es un buen Padre, un Padre justo, Él sabe lo que nosotros queremos, lo que necesitamos en nuestras vidas. Y yo quiero, gloria al Señor, hoy hablarte desde esa base de que tú eres un fruto que permanece, que somos un fruto fiel. Aleluya.
Yo quiero hablarte de esos procesos de ese fruto. Yo quiero que tú me acompañes en el libro de Éxodo capítulo 16. Y voy a leer desde el verso 1 al 6 por ahora. Éxodo capítulo 16, verso 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Bendecimos la vida de los discípulos de la obra de Guayabal. Levante la mano. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor por ellos. De la obra de la medianía. Aleluya. Dios les bendiga. Dios es un Dios maravilloso. De la obra de Clarines no pudieron venir a último momento, pero también los bendecimos. Amén. Dios es un Dios maravilloso. ¿Lo tienen? Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile al que está a tu lado: en la tarde sabréis que el Señor lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabe por qué esta declaración? Porque hay gente que va camino a su tierra prometida, pero todavía no sabe que ya el Señor lo sacó de Egipto. Y este es el problema, de que muchas veces nosotros no recibimos la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos caminando hacia una tierra prometida que anhelamos, pero con el corazón puesto en Egipto, con el corazón puesto en el pasado. Y muchas veces, aleluya, aunque sabemos que el pasado no nos dejó nada bueno, que en el pasado vinieron cosas muy fuertes para nuestras vidas, hay momentos donde hay gente que se sienta a pensar y a recordar algunos momentos que pasaron en ese pasado. Valga la redundancia. ¿Cuántos están acá? Y esto ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos iban camino a la tierra prometida, pero con el corazón puesto en Egipto todavía. Cuando se manifestó la necesidad, inmediatamente comenzaron a murmurar. Y la murmuración es algo tan tremendo que Dios abomina. La murmuración, porque una cosa es que tú le hables claro a Dios, pero otra cosa es que vivas murmurando al Señor. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Por eso es que la murmuración Dios la toma como una abominación también entre todos los pecados. Por eso es que murmurar muchas veces no es de gente de poco carácter. ¿Por qué? Porque quizás quiere expresar algo, pero no tiene la valentía para hacerlo y le gusta es murmurarlo. Y resulta que a veces se murmura sin saber o tener completamente la verdad. Aleluya. Y Dios siempre mira eso. Imagínese aún mayor que murmurar contra un hombre. ¿Cómo será murmurar contra Dios? Y el pueblo no estaba murmurando solamente contra Moisés y contra Aarón. Estaba murmurando en la presencia de Dios.
ellos no tenían la valentía de decirle, Dios mío, nos hubiesen matado, ya no se lo decían a Moisés, Dios nos hubiese matado más bien en Egipto. Y esa murmuración, Dios la tomó en cuenta. ¿Cuántos están acá? Pero ¿en qué momento viene esta murmuración? En el desierto. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel sale con mano poderosa de Egipto, usted ve la historia, que Dios lo sacó con mano poderosa, y Dios no lo sacó con una mano adelante y otra atrás, no. Ellos salieron con riquezas. Ellos salieron de Egipto con las manos llenas de oro, de prendas de oro, de todo lo que le entregaban los egipcios. Ellos salieron con mucho. Pero de repente, cuando se les manifestó el mar rojo, y cuando se les manifestó que el faraón venía con su ejército atrás, comenzaron a renegar. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Nos hubiésemos quedado allá en Egipto. No había suficientes sepulcros en Egipto para que muramos nosotros acá. Viene Dios y en medio de esa aflicción abre el mar rojo. Dile al que está a tu lado, en medio de toda aflicción, siempre Dios va a abrir el camino. Por eso es que tenemos que aprender a ser un fruto fiel. ¿Cuántos están acá? Moisés sabía que Dios lo llamó, porque Moisés estaba tranquilito cuidando las ovejas de su suegro, y Dios lo llamó de una zarza. Por eso es que comencé hablándote allí en Juan capítulo 15, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Moisés tenía claro eso. Por eso es que cuando se manifestaba el problema, Moisés le decía al Señor, un momento, este pueblo no es mío, este es tu pueblo. ¿Cuántos están acá? Prácticamente yo no me metí en esto, tú me metiste en esto. Y tú me ayudas a esto. Dios es fiel y poderoso para ayudar. La Biblia dice que fiel es quien te llamó y Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que es Dios el que está haciendo todas las cosas? ¿Cuántos creen que es Dios el que guía tus pasos? Nunca, dice la Biblia, aleluya. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te apoyes en tu sabiduría. Porque cada uno de nosotros tenemos que entender que es Dios el que está guiando nuestros pasos. Por eso es que el salmista David decía que Él nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun cuando nosotros no queremos obedecer muchas veces la ley de Dios, ni los mandatos de Dios, usted viene, escucha la palabra y muchas veces no se hace lo que la palabra dice, y entonces nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones difíciles, se pone delante de nosotros un mar rojo, aleluya, y en esos problemas que están allí, Dios siempre tiene misericordia y te saca. ¿Aló? Pero Dios no quiere que vivas metido en esos problemas. Porque el Señor nos ha dado la palabra. ¿Cuántos están acá? Entonces, este pueblo murmuró. ¿Pero dónde murmuró? En el desierto de Sin. No murmuró en Elín. Cuando usted ve la historia, que ellos salen, cruzan el Mar Rojo, van caminando, pasan unos días, tienen sed y llegan a cierto lugar que dice la palabra, la tierra de Elín, donde habían, gloria al Señor, unas fuentes y unas palmeras. Cuando usted escudriña lo que significa Elín, significa lugares de grandes árboles o lugar donde es totalmente fuerte, robusto y que es una flora bastante, gloria al Señor, bendecida. Y ellos allí, había un agua amarga y se quejaron contra Moisés. Y Dios con una rama que le dijo a Moisés, lánzala en el agua, y el agua se puso dulce. Y allí calmaron su sed. Pero como esa no era la tierra prometida es aún más grande. El problema es que a veces Dios nos da algunos destellos de su gloria y nosotros pensamos que eso es la tierra prometida.
Y nos acostumbramos muchas veces a cosas pequeñas cuando Dios quiere cosas grandes para nuestras vidas. Cuando están en este lugar, Dios sabe hacia dónde nos va conduciendo. Y estando allí en Elim, el Señor le dijo: sigan su camino. Y ellos salieron de Elim. Y dice que llegaron al desierto de Sin. Y a mí me llama la atención esto, porque el escritor Moisés describe allí que llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y ahí es donde yo me quiero enfocar en esta noche. En ese centro, gloria al Señor, que muchas veces nosotros no hay un nombre para ese centro. El único nombre que le podemos poner se llama proceso. ¿Aló? Es lo que está ahí en el centro de tu vida. Entre en el comienzo de la palabra hasta el cumplimiento de la palabra. Y eso se llama proceso. Y es allí donde el Señor nos va formando para que nuestro fruto siempre permanezca. ¿Estamos acá? Y dice que entre el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, estaba el desierto de Sin. El desierto de Sin simboliza o significa una tierra estéril, una tierra, gloria al Señor, seca. Muchas veces, gloria al Señor, este significado de esta tierra de Sin, donde se manifestó la necesidad, donde el pueblo comenzó a murmurar contra Dios, allí fue donde Dios le dijo a Moisés: tranquilo, porque yo haré llover pan del cielo. Y es allí donde el Señor les dio el maná. Diga conmigo, maná. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que nos está pasando? A lo mejor ahorita estás viviendo un maná. Porque maná, el significado de maná es ¿qué es esto? ¿O qué es eso? Cuando se manifiesta en nosotros un proceso, un problema, no sabemos la respuesta de ese problema. ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? Esas pequeñas porciones de maná en nuestras vidas, que no sabemos por qué está aconteciendo. Pero aquí el Señor nos da la palabra, que Él dice, aleluya, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea que el maná, Dios lo envió para probar nuestro corazón. ¿Cuántos están acá? Ese proceso que estamos viviendo es ¿para qué? Para probar el corazón. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque en ese maná o en ese proceso es donde Dios te va a enseñar a ser buen administrador. Allí cuando se está acabando la reserva que tienes, es donde comienzas a ser buen administrador. Muchas veces a lo mejor si tienes guardado un pequeño ahorro, usted está tranquilo, usted va caminando, a usted no le pesa a lo mejor salir a comer, gastar esto, gastar aquello, pero cuando ve que la reserva va bajando y va quedando como $40 o $20, entonces usted está bien pesado algunas cosas. ¿Aló? Y usted lo que quiere es agarrar ese poquito que va quedando allí y estirarlo lo más que se pueda, hasta llegar al momento que usted sabe que va a caer algo más. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios permite esos desiertos de sí. Dios permite esos maná en nuestra vida para nosotros aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos da a nosotros. ¿Aló? ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, gloria al Señor, que el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. ¿Habrá alguien acá? Lucas capítulo 16, verso 10 al 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, mira, ni siquiera en lo poco,
Dice, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Aló? Por eso es que cuando te prestan algo, es Dios probándote. ¿Cuántos están acá? Y usted sabe que muchas veces cometemos el error que cuando nos prestan algo lo destruimos. Cuando nos prestan algo no lo devolvemos. ¿Aló? Quitamos las herramientas prestadas y se nos olvida entregarlas. Quitamos algo, gloria al Señor. Cualquier cosa. Y cuando Dios a ti te confía, o cuando Dios permite que llegue a tu vida algo que no es tuyo, y entonces Dios mira que con lo que no es tuyo eres buen administrador, entonces estás preparado para que Dios te confíe lo que es tuyo. ¿Cuántos están acá? Por eso es que cuando Dios miró a David, David estaba apacentando las ovejas de su padre. No eran de él. Cuando Dios miró a Moisés, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Cuando están en este lugar, Dios es un Dios maravilloso. Y no eran de ellos. ¿Sabes qué? Cuando el Señor llamó a Saúl, andaba buscando unas asnas que eran de su padre, que no eran de él tampoco. Y estaba preocupado. Y muchas veces queremos lo mucho, pero lo poco no somos fieles. Y de repente vienen y nos confían una célula. Y esa célula, gloria al Señor, es donde nosotros tenemos que aprender a ser fiel al Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Porque en esa célula dice, no, es que yo no soy el pastor de territorio. ¿Aló? O yo no soy el pastor principal, no, pero es que estás entrenando. Porque el día de mañana Dios te va a confiar también, gloria al Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Esos desiertos de Sin vienen para nuestras vidas, para aprender a ser buenos administradores. ¿Cuántos acá se ponen un plan de ahorro cuando están pasando el proceso? Amén. Donde buscamos el cuadernito y comenzamos, gloria al Señor, a hacer el plan de ahorro. Y cuando me vuelve a caer esta plata, ahora sí voy a ahorrar, voy a sacar, voy a hacer esto, voy a lo otro. ¿Por qué? Porque en el momento del proceso es donde comenzamos a valorar las cosas que Dios nos ha entregado. Por eso es que la crisis que vivimos acá en Venezuela nos enseñó a ser más administradores. Porque antes de la crisis se hacía comida y no importa, se botaba. Ese arroz ya está frío, hazte otro. Ese arroz es de ayer, hazte otro. Pero cuando llegó la crisis, aleluya, ¿cuántos acá se hicieron expertos en saber la medida de arroz para la porción de toda la casa? La medida de pasta. Hay gente que era tan administrador que un pollo le duraba una semana. De un pollo sacaban 100 piezas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era momento de maná. Dile el que está a tu lado, era momento de maná.
Y ese momento de maná en nuestras vidas es para probar nuestros corazones, a ver si estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Aleluya. ¿Para qué? Para ver si en ese momento de maná usted es capaz de levantar las manos a los cielos y decirle gracias, Señor, por este nuevo día. Que en ese momento de maná usted le puede decir gracias, Señor, por este alimento que me diste hoy. Por ese momento de maná usted le puede decir gracias, Señor, por el trabajo que tengo. En esos momentos de maná, aleluya, usted le puede decir al Señor gracias por la familia que tengo. En esos momentos de maná, a un enfermo decir ahora es que te voy a adorar más, ahora es que voy a trabajar más, ahora es que voy a servirte más. Aleluya. ¿Por qué? Porque los momentos de maná es para que nuestro corazón sea probado. Aquí hay muchos que fueron probados en el momento de maná, cuando no nos pasaba un carrito por puesto en el pueblo y se venían caminando a la iglesia. ¿Cuánto le pasó eso? Wow, ¿sabes qué? Eso es una gran victoria que tú estés levantando la mano. Por eso eres un fruto fiel. Aleluya. Por eso eres un fruto fiel. ¿Sabes por qué? Porque cuando no había ni cómo pagar un pasaje, usted venía a congregarse. ¿Aló? Porque los momentos de maná son para eso. Son para probar nuestro corazón. Por eso es que si estás pasando por un momento de maná, no te desesperes. No te enojes con Dios. No te enojes con la vida. Este es un momento de maná. El desierto de Sin no es tu tierra prometida. ¿Cuántos están en este lugar? El desierto de Sin es para ver la manifestación de Dios sobre tu vida, para decirte, yo voy a estar contigo, aleluya, todos los días. Y voy a ver si eres agradecido con lo que te estoy dando, porque tu corazón se está formando, aleluya, y se está preparando para recibir la gran bendición, para recibir lo que Dios te prometió a tu vida, para recibir las grandes cosas. ¿Cuántos están en este lugar? Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Y esa palabra el Señor le explicó allá en la parábola de los talentos. Dice que el que le dio 5 talentos multiplicó otros 5. Y cuando vino a dar reporte le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Aló? Al que le dio 2 talentos le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Repita conmigo, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pero el que le dio 1 talento, dice que lo enterró y dijo dentro de su corazón, aleluya, que su señor era malo, porque recogía donde no sembraba, cegaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía. Por eso dijo, tuve miedo y escondí el talento. Y usted sabe qué le dijo el Señor, siervo malo y negligente. Hubieses dado el talento a los banqueros y cuando yo viniera a buscar lo mío, me hubiera dado lo mío con los intereses. Tomen ese talento y entréguenselo al que tiene más, al que tiene 10. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponle la mano al que está a tu lado y declárale esta palabra. Dios siempre le da al que tiene. Dios siempre le da al que tiene. ¿Habrá alguien aquí que tiene? Voy a volverlo a repetir. ¿Habrá alguien aquí que tiene? Dios siempre le va a dar al que tiene. Y escúchame bien en el espíritu, no te estoy hablando de dinero solamente. Porque si usted tiene un sueño, Dios te va a dar. Si usted tiene proyecto, Dios te va a dar. Aleluya. Si usted tiene expectativa, Dios te va a dar. Si usted tiene anhelo, Dios te va a dar. Y si tiene recursos, Dios te va a dar más todavía.
¿Cuántos están acá? Pero Dios no le da nada al que no tiene. Porque es que el que no tiene no anhela nada. El que ya lo ha perdido todo, el que perdió toda esperanza, el que perdió todas ganas de seguir luchando, de seguir viviendo, agarró el desierto de Sin y lo hizo su casa. ¿Cuántos están en este lugar? Y comenzó fue a quejarse. Y resulta que el maná no lo hizo Dios para que te quejara, sino para que tu corazón se forme. Aleluya. Para que tu corazón sea una plataforma para recibir algo mucho más grande. Dile al que está a tu lado, no te quejes. Alaba al Señor. Adora al Señor. Dios es un Dios maravilloso. Vean algo tan tremendo. El desierto de Sin estaba entre Elí, que era una tierra próspera, verde, bonita, que todo el mundo quería estar allí. Y el Sinaí. ¿Sabes qué era el Sinaí? Donde Dios llamó a Moisés en una zarza ardiente. Y donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, o sea, la ley. Le dio las promesas. ¿Cuántos están acá? Pero la queja no te va a dejar avanzar. La murmuración no te va a dejar avanzar. La queja va a matar tus sueños, va a matar tu fe. Aleluya. Pero usted tiene que seguir avanzando hacia la promesa. Usted tiene que seguir avanzando hacia lo que Dios a ti te habló. Usted tiene que seguir avanzando hacia la palabra. Usted tiene que seguir llegando y decir, yo necesito esa palabra diaria. Por eso es que en el desierto Dios le daba una porción diaria a su pueblo. Por eso es que el Señor dice en su palabra, cuando oréis, diga, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque cada día, en el medio del desierto, Dios te va a decir una palabra. Pero vean algo tan tremendo. Dios estaba probando el corazón de este pueblo. Y Dios le dijo, de lunes, de domingo a viernes, van a agarrar una porción. Y los sábados van a agarrar 2 porciones. Pero hubo gente que cuando tenía que agarrar una porción, agarró 2. Y Dios se enfureció. Y seguramente cuando había que agarrar 2, agarraba una. Porque el problema nunca ha sido Dios, sino es que muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, como nosotros decimos, como a nosotros nos parece, pero resulta que no es como a ti te parece, es a la manera de Dios, es a lo que Dios ha establecido. Gloria al Señor. Por eso es que hay cosas que te incomodan, hay cosas que tú dijeras, es que esto no debería estar allí, aleluya, pero Dios quiere, aleluya, que tú tengas un corazón y que aprendas a adorar a Él, estando eso que te incomoda o no estando eso que te incomoda. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Dios dijo una porción y quieres que agarres una porción. Si Dios te dijo no, agarra 2. Y unos dijeron, pero ¿por qué tengo que agarrar una si puedo agarrar 2? Al otro día estaba gusano, en la tarde estaba lleno de gusanos. ¿Aló? Y cuando tenían que agarrar 2, agarraron una, seguro. Ese viernes, perdón, tenían que agarrar doble, porque el sábado era reposo. Y a lo mejor agarraron ese día una porción y el sábado tuvieron que hacer ayuno obligado. Porque salieron del campamento y no había nada. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso. El maná es para probar nuestro corazón en lo poco. Porque viene lo mucho en el nombre de Jesús. En Lucas, sigo leyendo en Lucas, capítulo 16. Dice el 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Aló? ¿Cuántos están acá?
Por eso es que Dios muchas veces produce en nosotros un desierto de zinc, que a veces quedamos sin nada. Para Dios mostrarnos que no son las riquezas, es Él siempre. Porque nosotros no podemos depender de la moneda. Nosotros debemos depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están acá? Cuando usted tiene al dueño del oro y la plata, el oro y la plata se vuelve aleluya, se vuelve insignificante. Ay, pastor, pero es que si yo no trabajo, yo no voy a comer, sí. Pero el Dios que a ti te llamó es el que te da fuerza para levantarte al trabajo. Es el que te abre camino, el que te abre puertas, el que toca a los jefes para aumentarte el salario. Y si tienes empresas, es el que te manda a los clientes. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Ese es el Dios. Entonces tu dependencia no tiene que estar del sistema, tu dependencia tiene que ser de Dios. Y muchas veces Dios permite en nosotros ese desierto de sí. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender más de Él y no de lo que está a nuestro alrededor. Aleluya. Vivir gozoso, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra. Usted sabe lo que más le incomoda al diablo es verte reír cuando todos te ven derrotados. Lo que más le incomoda al diablo es verte contento cuando la gente piensa o quiere verte destruido. Por eso es que el gozo del Señor es tu fuerza. Y esa fuerza usted la va a recibir en la presencia de Dios. Aleluya. Usted sabe cómo quiere el diablo que usted salga todos los días de su casa triste. Porque Satanás se alimenta de la tristeza y del dolor de la gente. El diablo lo que le gusta es, así es que lo quería ver. Así que lo quería triste. Aleluya, porque cuando tú comienzas a brillar, le incomodas a aquello. Pero cuando usted esté pasando un proceso, cuando usted esté pasando algo fuerte, cuando usted esté pasando por el desierto de sí, es donde usted tiene que sonreír más. Aleluya. Es donde usted tiene que gloria al Señor, porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? ¿Usted sabe cuántas veces el diablo quiere que usted vive molesto, bravo, enojado? Vienes para el prefruto fiel, o vienes para la macrocélula, o vas para el culto, y antes de que llegue al culto te pones a pelear con todo el mundo. Mira, vas para el mercado tranquilito, te sale muy contento, pero dices, voy para el culto. Cualquiera te urunga la llaguita. Te viene y te recuerda Egipto todo el tiempo. ¿Aló? ¿Usted sabe por qué el diablo quiere eso? Para que usted llegue enojado, para que usted llegue, gloria al Señor, bloqueado, y usted no reciba una palabra que lo trascienda a cosas extraordinarias, a algo eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso es que el Señor dice, no podrá servir a dos señores. En el desierto de Sin, aleluya, el Señor le estaba mostrando a ellos que si ellos vivían con el Señor llamado Egipto, no iban a entrar a la tierra prometida. Por eso es que en el momento duro, cuando tú eres fiel en lo poco, en lo que Dios te está dando, aleluya, usted va matando ese viejo hombre, esa fuerza de depender de ti mismo, de ese yoísmo, y usted comienza a depender del Dios Todopoderoso, aquel que te da a ti la fuerza, el que dice la palabra, yo aumento la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Dónde están acá? Y es aquí donde voy a llegar a este punto. En el desierto de Sin, cuando se manifiesta el maná, se manifiesta la escasez, para probar nuestro corazón. Si nosotros no interpretamos bien lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, puede producir cansancio. Por eso
eso es que hay gente que no llega a la tierra prometida porque se cansa en el desierto, porque no ha interpretado qué es lo que Dios quiere con su vida. Porque, aleluya, Dios permitió eso. Aleluya, Dios dice la Biblia, pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y es que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿qué quiere Satanás? Que tú vivas en el desierto de Sin, acordándote de las ollas de Egipto. ¿Cuántos están acá? Imagínense esto tan tremendo, pastora, que la pastora dice que le gusta hacer pizza y cosas. ¿Cuánto trabajo no lleva hacer una pizza? Bueno, el pastor dice, pastor, pregúntemelo a mí más bien. Gloria a Dios, aleluya. Imagínese esto, el pueblo de Israel no sembraba, no regaba, no limpiaba. Lo que tenía que salir era todas las mañanas a abrir su tienda y recoger pan. ¿Aló? Y así muchas veces el enemigo a veces quiere tenernos cegados. A veces esos momentos de maná en tu vida, momentos de proceso, a veces son hasta más grandes de lo que tú viviste en aquellos momentos. Pero el diablo te pone a recordar ollas. ¿Aló? ¿Cuántos están en este lugar? Y te está opacando la gloria que estás viviendo. Aleluya. Y te está opacando cómo Él te abre puertas, cómo Él te estira el dinero, cómo Él hace producir cosas que se abran puertas que con tu fuerza, ni con tus títulos, ni con tu conocimiento, ni con tus contactos se abrieron, sino que en el momento del maná Dios comenzó a abrirte cosas extraordinarias. ¿Cuántos están acá? Pero cuando no interpretamos bien el proceso, nos cansamos. Y ahí es donde viene el problema, el cansancio. Dile al que está a tu lado, el problema no eres tú, es tu cansancio. Amado, porque viví constantemente en el desierto cansa. ¿Aló? Cansa. Y ese cansancio, amado, nos pone a nosotros hasta a orar incoherencias. Por eso vean algo tan tremendo. Dice, yo no los elegí a ustedes. Perdón, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pides al Padre, eso se hará. O sea, hay un Padre que te está escuchando. Pero en medio del proceso, en el cansancio, a veces oramos incoherencias. Hasta Moisés lo hizo. Moisés allá en Números 11, cuando el pueblo estaba cansado de comer maná, que era un pan liviano, maná, de repente ellos dicen, queremos carne, y comenzaron a murmurar otra vez. Dios comenzó a mandarle pestes también. Moisés comenzó a llorar y le dijo, hey, este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Y usted sabe qué oración hizo, léalo ya en Números capítulo 11, verso 15. Dice que Moisés oró y le dijo, si he hallado gracia delante de ti, quítame la vida. ¿Aló? Gracias a Dios, dile al que está a tu lado, gracias a Dios. Que hay oraciones que Dios te omite. Hay oraciones que Dios te hace loco. Porque así como oraciones como a veces, usted sabe que ¿usted sabe cuánta gente llorando por un trabajo? Y hay gente aquí muchas veces cansada. Ay, ya yo no quiero trabajar más. Ojalá me voten. ¿Aló? Gracias a Dios, Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque es producto del cansancio. Y no solamente Moisés. Imagínate, Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Elías que veía descender fuego del cielo. Elías que mató 850 baales y profetas de acera. Un día iba cansado, huyendo de Jezabel, se metió debajo de un enebro y con el cansancio le decía al Señor, quítame la vida.
y se quedaba dormido. Y gracias a Dios, Dios no escuchó. Imagínate, un Elías que decía no va a llover y no llovía, que decía que descienda fuego del cielo y descendía. Ese Elías dijo, quítame la vida, y Dios se hizo el loco. ¿Aló? Porque Dios sabe que lo dice desde el cansancio. Por eso es que hay gente que muchas veces cuando se le manifiesta la necesidad, la enfermedad, la crisis, a veces decimos incoherencias. Pero Dios conoce tu propósito. Dios no conoce, gloria al Señor, aleluya, sentimentalismo. Dios conoce propósito. Cuando dicen gloria a Dios, Dios sabe que lo que estás diciendo lo estás diciendo del momento, pero el Dios que te llamó, que conoce propósito, ese Dios te puede decir, levántate, come y bebe, porque largo camino a ti te resta. Yo te llamé para que fueras un fruto fiel. Tú no, aleluya, tú no fuiste llamado para caer a mitad de camino. Usted fue llamado para llegar a la meta, para que puedas alcanzar el propósito del Eterno. Dios te va a usar poderosamente. Dios te va a prosperar. Dios te va a llenar de vida. Dios te va a... yo no sé cuánto están creyendo eso. Dios lo va a hacer contigo. No temas. Dios lo va a hacer. Y no por la manera que llegaste, ni por la manera en que estás, o por lo que no tienes. Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Él lo dijo. Y Él anda buscando un fruto fiel. ¿Habrá algún fruto fiel aquí? Aleluya. Dile que está a tu lado, yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para alcanzar la meta. Mi mirada está puesta en el blanco, que es Cristo Jesús. Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Y vuestro fruto permanezca. Dios es fiel. Qué alegría, amado, que podamos estar en medio del propósito. No sé en qué etapa estamos, siempre vamos a vivir procesos. Pero ese proceso es porque te está conduciendo a tu tierra prometida. Bendito el proceso que te alineó con el propósito de Dios. Bendito el proceso que te alineó con el propósito del Señor. Aleluya. Porque gracias a ese proceso conociste el propósito. Conociste el plan de Dios para tu vida. Y Dios es fiel para sacar esa enfermedad ahora de tu cuerpo. Dios es fiel ahora, gloria al Señor, para levantarte de esa crisis. Aleluya. Elín, que es una tierra próspera, bonita, no es tu tierra prometida. Mira algo tan tremendo. Job estaba en un Elín, él lo tenía todo. Y de repente Dios lo metió en un proceso. Pero después del proceso vino a ser 3 veces más, porque su tierra prometida siempre es mayor. Aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? Usted fue llamado para comer el banquete, no para comer las migajas que caen de la mesa de su amo, sino para comer el banquete. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Pero ¿qué estás haciendo hoy para recibir esa bendición? Hubo una mujer cananea que le dijo, Señor, aunque sean las migajas, me las quiero comer hoy. Porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hubo un centurión romano que estaba pasando por una necesidad
que su siervo estaba casi para morir, enfermo. Y él le dijo, ven a mi casa. Y cuando iba de camino le dijo el centurión, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero envía la palabra. Envía la palabra. Y mi siervo va a sanar, porque yo soy hombre bajo autoridad. Aleluya. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer para que se manifieste esa tierra prometida en tu vida? ¿Qué estás dispuesto? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a caminar fiel a la voz de Dios? ¿Estás dispuesto, gloria al Señor, a creer la palabra de Dios hasta el final? Aleluya. Porque el que persevera hasta el fin es que va a alcanzar la corona de victoria. Por eso es que el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que otro no tome tu lugar. ¿Aló? Gloria al Señor. Hoy estamos celebrando este prefruto fiel. Y el fruto fiel, gloria al Señor. Y bendigo la vida de los que se han anexado, los que se están consolidando y los que siguen avanzando en el reino. Pero hay gente, y bendigo la vida de todos aquellos que han pasado procesos y procesos y procesos, y hoy están aquí levantando las manos, hoy están aquí adorando al Padre. Aleluya. Dios les bendiga. Yo desde aquí los veo y veo los rostros de algunos y estoy viendo un fruto fiel. Y recuerdo yo, pastores, cuando llegamos acá, aleluya, que solamente estábamos en el techito de allí del centro. Alrededor era pura tierra. Y para estos tiempos que llovía, para los que están entrando en estas temporadas, en medio de la adoración y el poder del Espíritu Santo, no les importaba si se iban a llenar de barro o no se iban a llenar de barro. Amado, había gente que salía lleno de barro, pero lleno del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y esos procesos, ahora los ves y gloria al Señor, adorando al Señor, maduros en el Señor, más firmes. Y nos dice, wow, un fruto fiel. Aleluya. Esto es para el que permanece. Dios va a hacer cosas extraordinarias, amado. Ponte de pie. El maná, Dios lo envió para probar el corazón. A ver si le somos fieles en lo poco, porque Él te va a confiar lo mucho. ¿Cuántos creen que te va a confiar lo mucho? Dios es un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios bueno. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Su gloria está aquí. Su gloria llena el templo. Yo creo en el nombre de Jesús, de que Él va a hacer cosas más extraordinarias en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos creen eso? Cuando estaba empezando el culto y veo gente grande, gente de fuego, gente con llamado, gente que ha sido fiel, y mi oración es, Señor, multiplícalos. Aquí hay gente que yo le pido, Señor, dame 10 como él. Dame 10 como aquel. Dame 10, amado. 10 como ustedes. Aunque ustedes no se vean con la capacidad, Dios los está viendo con esa capacidad. ¿Usted se imagina 10 como Dios te mira a ti? ¿Aló?
No te voy a decir 10 como te ves tú, no. 10 como te mira Dios a ti. O 12 como Dios te mira a ti. Aleluya. Porque si te digo 10 como o 12 como Dios te mira, como tú te miras, a lo mejor dirás, pastor, yo no quiero que hayan 12 como yo. Pero aquí el que te eligió es fiel. Y te eligió porque Él conoce tus propósitos eternos. Y te vas a multiplicar en el nombre de Jesús. Número 11 es una clave poderosa. ¿Sabe cuando Dios miró que Moisés estaba cansado y comenzó a delirar con oraciones que eran incoherentes? Se le manifestó Dios no para matarlo, sino para multiplicarlo. ¿Aló? O sea que el momento que tú pienses que es tu final es el momento donde Dios a ti va a comenzar a hacer una multiplicación de lo que es tu propósito. Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú dices que esta carga es muy pesada. Ok, yo no te voy a matar. Búscate 70 ancianos. Que tú sepas que sean ancianos entre tu pueblo. O sea, gente de liderazgo. Porque ahora yo sacaré por tu espíritu y lo pondré en ellos. Cuando están en este lugar, y aquí donde comienza algo poderoso, porque un fruto fiel se le revela la visión. Un fruto fiel, aleluya, el multiplicador de la visión. Un fruto fiel recibe del espíritu de la casa, de lo que Dios ha depositado en vos. ¿Habrá allí un fruto fiel? Dios le dijo, vea, búscame 70. Aleluya. Y te voy a decir algo, escucha bien, que esta es una palabra para cerrar. Y la vas a recibir allí. Moisés hizo su lista, 70 hombres, y se la llevó a la presencia del Señor. Luego le dijo Dios, convócame esos 70 al tabernáculo. ¿Y usted sabe cuántos llegaron? Llegaron 68. Y llegó el momento donde Dios dijo, llegó el 6 de agosto, al tabernáculo todo, y llegaron 68, pero habían 70 en la lista. 12 quedaron, yo no sé, a lo mejor no tenían pasaje, a lo mejor no tenían ropa limpia, pero estaban en la lista que Moisés había pasado. Y de repente vino Dios y tomó de lo que estaba en Moisés y lo depositó sobre aquellos ancianos. Y comenzaron todos a profetizar. Y comenzaron todos a ser llenos de la gloria. Pero lo más impresionante es que en medio del pueblo, allá, se estaba escuchando a 2 hombres profetizando. Y 2 hombres que se quedaron y no vinieron al tabernáculo hablando profecía. ¿Cuántos están acá? Y Josué le dijo, Señor, mándalos a callar. Y Moisés le dijo, ¿tienes tu celo de mí? Quisiera yo que todos profetizaran. Quisiera yo que todos estuvieran llenos del Espíritu. Pero vean lo tremendo. Aleluya, cuando tú estás en la lista de Dios, cuando tú estás en la lista de Dios, no te vas a poder escapar de la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Habrá alguien aquí que esté en la lista de Dios?
La Biblia dice que el que en mí cree estará escrito en el libro de la vida. Usted tiene que, aleluya, estar seguro de que usted recibió a Cristo. Recibió a Cristo. Y lo que... Aquí hay una gloria que va a comenzar a ocurrir contigo. ¿Sabe por qué ocurrió? Porque la Biblia dice que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todos los inscritos en el libro de la vida. Aleluya. ¿Y sabes qué dice? Y derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. O sea, sobre los hombres y sobre las mujeres. Y vuestros hijos también van a profetizar. Y los jóvenes tendrán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Porque toda la gloria de Dios va a ser derramada. Cuando están inscritos aquí en esa lista. Aleluya. La gloria de Dios está disponible para todo aquel que se anexa al propósito eterno. Dios no hace excepción de personas. Dile que está estudiando, Dios no hace excepción de personas. Él no está mirando si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres blanco, si tú eres negro. Él no está viendo si eres alto, si eres bajito. Él no está viendo si tienes apellido o no tienes apellido. Él está buscando en un corazón que le adore. Habrá un corazón. Ahora, Señor.